Hola, bienvenidos y bienvenidas a otro video del canal. En el día de hoy me gustaría abordar este tema que ustedes ya leyeron en el título. Eh, pues se me hace un tema, bueno, para ponernos un poco en contexto, creo yo que este es un tema muy complejo. Hablar de la psicología y la psicoterapia como un servicio o un producto, un vil producto, creo que es un tema y este sí creo que es un problema que tiene diferentes aristas. Pero antes de entrar tal cual al tema, pues decirlo siempre, lo que digo siempre en todos los videos al principio, que en especial este tópico, tómenlo como una reflexión y un análisis muy personal, muy subjetivo. A lo mejor algunos de ustedes concuerdan conmigo, a lo mejor otros no, me lo pueden hacer saber en la caja de comentarios, pero para mí es complejo porque creo que toca muchas aristas tanto de la formación como de cuestiones culturales y sociales que creo yo que muy pocas veces es algo que abordamos en, en la formación, en la supervisión, que en México es muy poca o inexistente prácticamente. Y pues en redes sociales creo que no se aborda, ¿no? O sea, creo que los colegas de hecho usan mucho las redes sociales para hacerse publicidad y casi nada para de verdad hacer algún aporte que realmente se pueda hacer en redes sociales. Entonces, bueno, para ir iniciando, quisiera iniciar no porque sea más importante esta parte, sino porque es una de tantas aristas y es la primera que viene a mi mente, la cuestión de que para mí es un problema muy grave que la psicoterapia y la psicología se vean como un producto, un servicio, primero por la cuestión social y cultural. Creo yo que hay que ir como entendiendo y comprendiendo que México es un país que tiene muchas carencias en cuanto al acceso a servicios, en especial para personas que viven en un estrato socioeconómico pobre, que tienen muchas dificultades para poder acceder a salud, a educación, a trabajo, por ejemplo. eh, y pues ya no se llame otro tipo de servicios, ¿no? Luz, agua, telecomunicaciones, ¿no? Todo lo que eso implica, o sea, acceso a la información. Y creo yo que desde ahí pues ya estamos reconociendo, planteando una situación que va marcando el por qué la psicoterapia vista como un vil producto, un vil servicio es grave, porque para hacerlo muy simple, eso lo vuelve inaccesible para más de la mitad de la población en México. Eh, Según las estadísticas, por lo que he estado viendo, parece ser que los índices de pobreza extrema han bajado. No sé qué tan cierto sea esto. Creo que estas estadísticas que son recientes pues son ya como las estadísticas oficiales, pero pues como todo en México que se dice que es estadística o que tiene un estudio o hay algo que lo avala, pues creo que sabiendo los niveles de corrupción, los niveles eh, pues de fraude, ¿no? De engaño que se maneja en todos los medios de comunicación, en las encuestas, en las entrevistas, en las gráficas, en la estadística, pues eso a mí me hace dudar muchísimo de si es verdad o no, porque también eh, pues escuchando lo que yo escucho en la consulta de manera diaria, viendo lo que yo veo eh, en el día a día, por lo menos aquí en la ciudad de Puebla, pues pareciera que la cosa no va mejorando, al contrario, va empeorando. O sea, una realidad que no he abordado todavía en los videos, pero que creo que es innegable para la mayoría de las personas, es que la pandemia vino a dejar como en claro lo frágil que es este sistema económico, ¿no? Que muchas personas perdieron su trabajo, perdieron sus negocios, perdieron sus empleos, perdieron patrimonio, ¿no? Porque pues, no pudieron simplemente sostener todo eso que les generaba un ingreso y entonces tronaron, ¿no? Y si bien a lo mejor ahorita ya se están reactivando muchas cosas, la realidad es que se están reactivando con empleos muy mal pagados, explotados. Entonces pues sí hay muchos apoyos gubernamentales. Entonces esta idea de que a lo mejor la pobreza ha ido disminuyendo, tal vez sí,
puede ser, pero la calidad de vida de la mayoría de las personas creo que no ha mejorado, al contrario, para muchos ha disminuido, ¿no? Y entonces, viéndole desde ahí, si tenemos a personas que aún juntando dos o tres salarios en un mismo hogar, batallan para poder pagar sus cuentas, la comida, el día a día, el transporte, todo lo que esto implica, eh, la realidad es que eso deja muy poco margen para poder acceder a otro tipo de servicios, ¿no? Ahora, hablando de la cuestión de acceso de servicios, esa es otra lista importante en este tema. A pesar de que también el gobierno y otras instituciones hablen de que se ha hecho esfuerzos enormes para poder eh, tener un mayor abasto de medicamentos, un mayor abasto de servicios, que se abren hospitales en todos pinches lados y que además hay médicos y hay personal preparado y calificado, puede que hasta cierto punto sí. La realidad es que también hasta cierto punto no. Creo que hay muchas personas que requieren medicamentos específicos, como pacientes que viven con cáncer, por ejemplo, han batallado muchísimo para poder acceder a esos medicamentos. Por ejemplo, en medicamento psiquiátrico en este año, por lo mismo lo que yo he escuchado en la consulta, lo que he visto, eh, más bien lo que he escuchado de otros colegas, es una situación similar. Ha habido un desabasto grande de medicamento psiquiátrico y ha sido muy difícil para muchas personas poder conseguir el medicamento, ¿no? Entonces, lo mismo aplica también para acceder a la psicoterapia tal cual. Yo hace años trabajé en la Secretaría de Salud y la realidad es que no nos dábamos abasto para poder atender a todas las personas. Eh, Muchas personas iban y debido a pues a la alta demanda y a los pocos psicólogos que suelen haber en hospitales y centros de salud, eh, muchas veces la persona iba y se le daba cita para dentro de un mes o 2 meses, ¿no? Como suele pasar en otras cuestiones, ¿no? Que vas porque te sientes terrible y entonces te dan cita con el especialista dentro de 3 o 4 meses, ¿no? Que quién sabe si sigas vivo o no, o te revisa por fin el especialista y entonces te manda a hacer los estudios ahí mismo en la institución y lo mismo, ¿no? Te dan cita como para dentro de 5 meses y entonces estas trabas de poder acceder a los servicios de salud, lo que acaba sucediendo, lo que acaba como um, aconteciendo es que las personas, pues precisamente por una cuestión de urgencia, de necesidad, es que recurren a servicios privados pues para poder obtenerlos, ¿no? Para poder ser atendidos lo más pronto posible. Y esto obviamente requiere dinero, ¿no? Y entonces lo mismo ocurre con las cuestiones de la salud mental. No hay suficiente medicamento psiquiátrico, no hay suficientes colegas trabajando en estos sectores y entonces simplemente las personas pues no pueden obtener un servicio ni de calidad, ni pronto, ni expedito, por así decirlo, ni en tiempo y forma, para decirlo de manera más breve y concreta, y entonces pues buscan otras formas para poder acceder a la salud, ¿no? Y aquí lo más terrible del asunto es que pues la salud es un derecho, ¿no? Ese es el resumen del video. ¿Por qué es tan grave que la psicología y la psicoterapia sean vistas como un negocio o como un servicio? Porque pues, es un derecho básico, es un derecho fundamental, es un derecho universal para cualquier persona, no solo para una persona que nazca en este país, sino que cualquier persona que lo requiera debería tener acceso a eso, ¿no? Pero bueno, ya me adelanté a la conclusión del video. Retomando lo que les decía, es precisamente esta cuestión. Muchas personas no pueden acceder a estos servicios que se supone que deberían ser públicos, que deberían ser gratuitos o de un costo muy muy bajo para que pueda ser accesible a toda esta población y entonces no pasa. Entonces se van de una precariedad al acceso de este servicio a colegas que a lo mejor sí pueden atenderlos, pero le ponen una traba a esta persona en el costo, ¿no? Como muchos colegas en realidad lo que quieren es hacer negocio y no ayudar a las personas, pues cobran consultas de 800 pesos, de 1000 pesos o más, ¿no? La audacia eh, de la ignorancia. Y entonces lo que tenemos es que estos colegas que tienen, por así decirlo, un mayor espacio debido a su agenda, en lugar de poder atender a toda esta población, pues se están enfocando a una población que es la que puede costear este servicio, ¿no?
Y ojo, no estoy diciendo que esto esté bien o mal. Esta otra población, la población que tiene un mayor ingreso económico, un mayor poder adquisitivo, también necesitan la atención mental, ¿no? Es, como repito, es un derecho universal, fundamental, básico para cualquier persona. Pero aquí la cuestión es que la mayoría de mis colegas, sí creo que si ustedes son mis colegas, son personas que han asistido a terapia, creo que eso no podemos negar, esa es una realidad que puede ser incómoda ponerla en la mesa, pero es una realidad al fin y al cabo, que la mayoría de los colegas en realidad no están ejerciendo esto tanto por ayudar. Sí creo que hay algunos que lo hacen ayudar, sí creo que hay mucho de su propia historia que los impulsa a elegir esta carrera, pero la realidad es que muchos lo eligen también porque creen que pueden hacer negocio, ¿no? Y entonces, desde ahí ya estamos planteando la cuestión de qué es lo que mueve al terapeuta en turno, ¿no? Si es una cuestión de ayudar, si es una cuestión de fama, por así decirlo, si es una cuestión de ambición, de dinero. Y entonces ese punto de partida, ese deseo que mueve al terapeuta, va a repercutir mucho en cómo lleva su práctica. No es lo mismo atender a una persona viéndola con signo de pesos o como una billetera andante, a ver a una persona como una persona que está sufriendo, o ver a una persona con la cual muchos colegas también caen en esas situaciones, tener una relación, ¿no? Volverse amigos, volverse pareja, volverse amantes, ¿no? Lo que sea, ¿no? O verlas como posibles estudiantes, porque también muchos colegas, por ejemplo, lo que hacen es que tienen sus propios cursos, ¿no? Muchos son muy famosos porque tienen la consulta y dan clases en ciertos lados y también tienen sus cursos, y muchos de esos cursos los llevan con sus propios pacientes, con alumnos a los que les dan clases, y entonces como que, o sea, hay como que dentro del gremio, como que muchos colegas crean estos circuitos de negocio, ¿no? Eh, como yo doy clases y tu alumno te capta y entonces te vuelves mi paciente y además te vuelves otro estudiante de mis cursos privados porque ahí sí como que enseño lo más chido. Y entonces, repito, eso repercute mucho en la manera en la que los terapeutas, en la que los colegas se van relacionando con las personas. Y entonces, ese yo diría que es el punto principal de cualquier relación terapéutica, ese es el eje principal de cualquier proceso terapéutico. Muchos pueden discutir que en realidad lo más importante es el enfoque, la técnica. Para mí no es así. Para mí lo más importante es la ética y la transferencia, la contratransferencia, la forma en la que se relaciona el terapeuta con sus pacientes. Hay personas, hay colegas míos que tienen sus paredes tapizadas como de 15 o 20 diplomas y cada año están haciendo un diplomado o llevan 2 o 3 maestrías y aparte un doctorado, pero son unos pelmazos para relacionarse, o sea, no tienen empatía, no tienen tacto, no tienen calidez, no tienen corazón casi casi, tienen un hueco ahí que lo tratan de llenar con dinero. Y entonces si el terapeuta no es una persona que se reconozca como persona para empezar, es muy difícil que pueda establecer una relación que realmente sea terapéutica. Y a lo mejor ustedes se pueden preguntar, bueno, ¿y qué es una relación terapéutica para empezar? Una relación terapéutica, como lo dice el nombre, es una relación que ayuda a sanar, que ayuda a aliviar algo, a que el sufrimiento ceda, a que haya algún tipo de cura, vaya. Es una relación que se enfoca en el cuidado, es una relación en la que el terapeuta pone su tiempo, su conocimiento, sus técnicas, su inteligencia, sus aptitudes, sus habilidades para poder ayudar a la otra persona. Pero eso implica una formación, implica un propio proceso terapéutico, implica una formación. Entonces algunos de ustedes pueden decir, bueno, precisamente por eso es que se tiene que cobrar cara la consulta, porque yo invertí todo este tiempo, mis lágrimas, mi sudor, mi sangre, bla, bla, bla. Entonces se tiene que ver redituado. Y entonces ahí la respuesta es, bueno, y entonces, ¿a qué estás entrando en realidad esta carrera? ¿A qué estás entrando en realidad a este oficio? ¿A enriquecerte o ayudar? Porque eso sí marca mucho el voto. Ya sé que a lo mejor ya estoy empezando a sonar redundante, pero para mí es importante dejar en claro este punto. La intención y el deseo
que mueve a cada terapeuta, es lo que va a marcar la pauta de cómo llevan sus procesos terapéuticos. Eso por un lado. Por otro lado, para mí es importante como remarcar este punto de por qué este problema es tan grave también desde la cuestión cultural y social. A lo mejor ustedes van a decir que voy a sonar un poquillo o mucho rojillo o marxista o lo que sea, pero creo yo que desde nuestra profesión y desde nuestro oficio es importante no quedarnos solamente con las cuestiones individuales ni solo con las cuestiones orgánicas, sino también es importante ser conscientes de las cuestiones sociales y culturales, valga la redundancia, porque esas marcan al sujeto tanto como las individuales. Ya lo he dicho en otros videos, pero el ser humano se constituye como un ser precisamente por su carácter social. Hay mucho de lo interno que puede o no puede existir, que se reprime o no se reprime en contacto con lo social, en contacto con lo familiar, en contacto con lo cultural, en contacto de muchas cosas. Y entonces, gracias a esa interacción es que es como cada ser humano se constituye y hace frente a sus angustias, a sus miedos, a sus placeres, sus deseos, bla, 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 bla. Entonces las cuestiones sociales y culturales pesan y pesan demasiado. Y uno de esos aspectos es la cuestión de esta cultura y esta sociedad del consumo. Creo que no hay que ser como tan reflexivo, es bastante obvio lo que voy a decir, pero vivimos en una cultura y una sociedad de mucho consumismo, donde todo se vende, donde todo se oferta, donde todo tiene signo de pesos. La educación, por ejemplo, que también se supone que es un derecho básico, no hay forma de no pagar. O sea, en todas las escuelas, hasta en las públicas, por lo menos hay que dar una cooperación, ¿no? Que la cooperación para la junta de padres, que esos luego son unos pinches rateros, pero bueno, que igual en las universidades públicas, ¿no? O a lo mejor ahí sí el pago es mínimo, pero se tiene que hacer un pago, ¿no? Y aparte no es solamente el pago de la colegiatura, de la recepción, lo que sea, de los títulos, por ejemplo, de los títulos también es un dineral y luego tardan años en entregarlo, pinches papeles, pinches cédulas que dan, todas feas. Y la realidad es que también cualquiera puede tener un título y una cédula, esa es la realidad. Hay muchas universidades privadas, en especial las más grandes, donde en realidad no les importa si tienes las aptitudes, las habilidades, el conocimiento, nada. Con que pagues, te presentes, le chilles al coordinador, a la coordinadora de carrera o con quien te lleves, muchas veces pasan y por eso pues, estamos como estamos, porque tenemos gente muy poco preparada o nada preparada en puestos que tienen mucha responsabilidad, que obviamente pagan muy bien por lo mismo, pero que hacen un cagadero, ¿no? Ejemplo, toda nuestra clase política, ¿no? Tenemos actrices, tenemos actores, tenemos futbolistas, tenemos, llámenlo como ustedes quieran, ¿no? Tenemos hasta narcotraficantes metidos ahí, siendo senadores, políticos, gobernadores. Entonces es un absurdo, ¿no? Bueno, pues ¿qué más se le puede pedir a este país? Pero bueno, o sea, viéndolo desde ahí, tomando este ejemplo de la educación, queda claro que se puede obtener lo que sea o casi todo si lo pagas, ¿no? Si tienes ese suficiente dinero para poder acceder a esa cuestión. Y entonces creo yo que a nosotros como psicólogos sí nos toca cuestionar el porqué de todo eso así, o sea, por qué todo tiene que ser visto de esa forma, por qué no se puede uno dar el tiempo, porque uno no puede acceder a ciertas cosas que se supone que son derechos básicos sin tener que gastar, en especial para aquellas personas que lo requieren, que en realidad no tienen ese ingreso para, ¿no? O sea, para decirlo de manera más concreta, creo que para mí es importante que nosotros como psicólogos llevemos tanto a la duda y a la reflexión esta forma de relacionarse, porque no es solamente la cuestión del dinero, ¿no? El dinero en sí no es el problema, es la forma en la que se consigue el dinero. Muchas de estas formas de relación tienen que ver con procesos de explotación y de esclavitud moderna, por así decirlo. Muchos jefes y jefas no ven a sus empleados como personas, sino que los ven como objetos, ¿no? Los llevan al límite, los truenan, los hacen renunciar o los despiden y entonces contratan a alguien más y así, y entonces no les importa qué es lo que pasa, ¿no?
Y eso es en todos lados, escuelas, hospitales, empresas, tiendas, negocios, llámenlo como ustedes quieran. Y entonces, esa forma de relacionarse, ¿qué quiere decir? Que las personas están viendo a otras personas como objetos. Y a lo mejor eso para muchas personas no representa mayor problema porque se han beneficiado de eso. Pero ver a las personas como objetos tiene connotaciones muy, muy destructivas, tiene connotaciones muy fuertes. No hay forma de salir librado en una relación así sin haber pagado un costo muy alto. Cualquiera de los dos lados, porque muchas veces las personas que están como en esta posición de poder mayor están ahí porque muchas veces pagaron el costo de llegar a ese lugar, se pusieron en el mismo lugar de ser usados, de ser aprovechados, de ser abusados para estar ahí. Y eso es un ciclo que se va retroalimentando constantemente. Y entonces creo yo que también el proceso de la psicología y la psicoterapia eh, tiene que poner un alto en eso desde el primer contacto con los pacientes, ¿no? Desde el hecho de que la persona que llega se le reconozca como una persona, no como un objeto, no como un objeto que va a pagar un dinero, no como un objeto que sea moldeable, porque ese es otro de los problemas o esa es otra de las aristas de esta situación. Muchos colegas creen que como esto es un negocio, un servicio, entonces tienen que darle la respuesta a los pacientes. Primero, tienen que responder todas las preguntas que les hagan y segundo, tienen que satisfacer todas las demandas que les hagan, ¿no? Hay personas que llegan a consulta y dicen, ya no quiero estar triste, quiero cambiar a mi esposo o a mi esposa, quiero que mi hijo o mi hija siempre esté feliz, por ejemplo, que sea la persona más obediente, quiero seguir trabajando en este trabajo de mierda donde me explotan, donde me acosan, donde me humillan y no quiero estar ni enojado ni triste, quiero soportarlo todo, ¿no? O quiero que me digas cómo vivir mi vida, o quiero que me digas cómo ser la mejor pareja que pueda haber, a pesar de que mi esposo o mi esposa me sangolotean, me humillan, me agreden, o sea, la verdad es que estas semanas son muy irreales, son hasta peligrosas de satisfacer y eso es lo que muchos colegas míos no reconocen, que no todas las demandas que llegan y se plantean, para empezar hay que satisfacerlas y segundo que hay veces que es mejor no satisfacerlas en absoluto, que es mejor decir que no, que es necesario plantear el por qué no es lo mejor, por qué no es ético, por qué no es terapéutico el satisfacer esas necesidades y esas demandas. Y eso solamente se logra, repito, logrando esta relación de persona a persona. Solo una persona que se reconoce como persona, que reconoce sus límites, sus capacidades, sus virtudes, sus defectos, sus errores, puede reconocer hasta dónde puede llegar otra persona, ¿no? Hasta dónde en realidad está el límite y hasta dónde o más bien en dónde empieza a sobrepasarlo y eso ayuda mucho a poner una pauta en la relación de qué sí, de qué no, de qué es posible, de qué no es posible, de qué sí se puede, de qué no se puede, ¿no? Y eso obviamente es un proceso muy muy complejo, lleva su tiempo, pero eso también ayuda a que en la persona y en la relación terapéutica se establezca algo muy importante que es la paciencia. Y pareciera que en estos tiempos la paciencia es lo que menos gusta a nadie, ¿no? Nadie quiere tomarse el tiempo para reflexionar, para cuestionarse, para crear algo, para hacer algo, para aprender algo. En estos tiempos donde hay mucha inmediatez, donde todo se exige, donde todo es rápido, donde todo es, como dicen, ¿no? Como el fast fashion, ¿no? Como, o sea, lo digo ahorita como en el término de la ropa, pero eso aplica para todo. Yo veo muchos de mis colegas en redes sociales que en este año ya hablaron de los baños de hielo, que si la ceremonia de cacao, que si las nuevas formas de hacer constelaciones, que si eh, todo eso, ¿no? No sé cuántas tendencias hay ahorita en salud mental, porque es eso, o sea, se crean tendencias y tendencias y tendencias que siempre están dirigidas a satisfacer lo que la mayoría de la sociedad quiere, que es sentirse bien. Y lo digo entre comillas porque para mí este sentirse bien me suena como no sufrir, no llorar, no angustiarse, no tener miedo, pero pues eso es como mocharse una parte del ser humano, es mocharse una parte del ser y eso como ya lo dije anteriormente, pues tiene sus costos. O sea, mi problema con todo esto
es que nos estamos dirigiendo a ser una sociedad de autómatas, de ser una sociedad como en estas películas distópicas que hablan de robots, de cyborgs, de inteligencia artificial, donde ya no se distingue qué es una persona y qué es un robot, y donde hay robots, donde hay androides que tienen esta forma humanoide y que están al servicio de unos cuantos que pueden costearlo. Y entonces todos estos robots, todos estos androides, como Blade Runner, por ejemplo, en 2049, viven al servicio de, y viven pésimamente, viven explotados, abusados, repito. O sea, y entonces aquí la cuestión es que seguir con esta tendencia de ver como todo un servicio y un producto nos está llevando a ese punto, ¿no? Y creo yo que es necesario poner ese freno y a nosotros nos toca desde ahí. Entonces, bueno, eh, espero que este video les ayude para reflexión, para que ustedes mismos se cuestionen algunas cosas. Si ustedes están de acuerdo con lo que digo, háganmelo saber y los espero en el próximo video. Hasta entonces.